que hay una mirada como un poco condescendiente con la importancia, la trascendencia de la elección, en la que se elige absolutamente todo, y lo único que puede llegar a quedar dirimido en la instancia del balotaje es nada más que la presidencia de la nación. Del otro lado de la línea está el candidato a intendente más joven que tiene la ciudad de La Plata, que cosechó una enorme cantidad de voluntades, más de 17 puntos de los votos, 17 puntos de los votos positivos, digo, que es Luciano Guma, de La Libertad Avanza. ¿Cómo te va, Luciano? Buen día. Gabriel Morini te saluda. Estoy en Radio Universidad de La Plata, esto es Universidad 107.5 y UNLPTV, son los medios de la universidad. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿quién sos, Luciano? Te lo pregunto con absolutamente todo respeto, pero no eras una figura muy conocida en el ámbito político de La Plata, asumiste un enorme desafío y cosechaste una enorme cantidad de voluntades frente a algunos candidatos con un nivel de conocimiento en el electorado platense muy alto. Uno que es intendente hace casi 8 años, otro que lo fue hace un tiempo, pero durante 16 años, jefe municipal. Contanos quién sos. Bueno, a ver, me parece muy buena la pregunta. Nosotros siempre decimos que la parte mala de que yo sea candidato es que no me conocen y que la parte buena es que no me conocen, sí, porque básicamente nadie puede decir nada malo de mí. Bueno, yo soy Luciano Guma, soy un trabajador y soy una persona que milita las ideas de la libertad prácticamente desde que el movimiento comenzó a finales del año 2017. Soy una persona que está muy comprometida con las ideas y que las defendió cuando no nos iba bien, cuando no era rentable electoralmente. Y bueno, que en este momento la verdad que estoy muy feliz de que las cosas empezaron a cambiar y que la gente comenzó a comprender que el mejor camino para poder sacar este país adelante, la provincia y la ciudad, es a través de la ciudad de la libertad. Te definías como trabajador, ¿dónde laburás? Mira, yo desde que terminé el secundario tengo un emprendimiento de diseño gráfico con un amigo. La verdad que, bueno, la peleamos bastante, hace un tiempo ya nos empezó a ir bastante bien y bueno, ahora pobre, ahora que estamos en campaña está haciendo casi todo el trabajo él, pero bueno, nada, yo me dedico a eso. Y decías que desde hace mucho tiempo, 2017, cuando se empezaba a estructurar el liberalismo a través de fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la figura de Milei todavía no era una figura electoral en aquel momento, sí lo era la de José Luis Espert, ¿no? A ver, esto comenzó a activarse, que diría yo, a partir de las elecciones legislativas del 2017. Todos nos empezamos a dar cuenta, o no todos, sino las personas que no estábamos conformes con el gobierno de Macri, pero que sí lo habíamos votado, que bueno, que era muy desagradable entrar al cuarto oscuro y no encontrar una opción que nos representara. A partir de ahí los jóvenes empezaron a reunir y comenzó una iniciativa para formar un partido liberal, en el que no teníamos ningún referente conocido, sino que básicamente queríamos crear un partido para que algún referente lo tomara y encabezara el movimiento. Y bueno, sí es cierto, Milei en ese momento no se metía en la política, pero sí era el referente más conocido, ya estaba mucho en los medios, se hablaba mucho de él. Y bueno, esto empezó a tomar forma, hicimos una elección muy mala en el 2019, otra un poco mejor en el 2021. Y bueno, estamos acá ahora en este momento. ¿Qué es lo que te convocó a asumir semejante desafío, como es querer gobernar nada más y nada menos que la segunda ciudad más importante, la segunda segundo partido más importante en términos poblacionales de la provincia de Buenos Aires, el quinto a nivel nacional, casi 1 millón de personas viven en La Plata, tiene una enorme cantidad de complejidades, un territorio muy amplio, con muchas disparidades entre las localidades más lejanas y el centro. ¿Qué fue lo que te convocó? ¿Qué es lo que ves mal de La Plata que te convocó a asumir ese desafío? Bueno, a ver, lo último que dijiste, el tema de la disparidad que hay del casco en relación al resto de la ciudad, es algo que uno cuando la recorre, tanto en campaña como fuera de campaña, un poco indigna. Y fundamentalmente, a ver, cómo se tomó quizás esta decisión de que yo fuese el candidato. Nosotros somos un espacio muy horizontal, donde todos los militantes, todos los dirigentes tienen opinión. También tengo que decir que
la confianza de Carolina Píparo, que ella es mi referente política, que fue la que me convocó, me preguntó si yo me animaba a enfrentar el desafío, y yo la verdad que sí, porque, a ver, yo hubiese ocupado el lugar que me tocaba, me podía tocar barrer el local, o ser candidato a intendente, o ser, a ver, digamos, estamos todos preparados para la lucha en el lugar donde más podamos servirle al movimiento, que es lo más importante para nosotros las personas. Si bien somos muy individualistas, eso lo dejamos para el ámbito privado. Cuando nos metemos en la política tratamos de ser servidores, tratamos de hacer lo mejor posible el movimiento, la defensa de las ideas, y en ese sentido yo estaba dispuesto a ocupar el rol que me tocara ocupar. Obviamente que el de una candidatura a intendente, con la posibilidad de ganar además, es un lugar que hay que tomar con mucha responsabilidad. Yo tengo las ideas claras, tengo las convicciones claras, sé que podemos hacerle un bien a la ciudad de La Plata, y bueno, por eso me atreví a decir que sí en el momento en que me convocaron para hacerlo. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Celina Harry te saluda. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿Vos ya venías en la militancia? Digo, ¿de dónde conocías a Carolina? ¿Cuál era el vínculo? ¿Venías trabajando con ella? Digo, ¿cómo fue el acercamiento directo a la política? ¿Saliste del secundario, decías? ¿A qué colegio fuiste? Yo fui a San Vicente, hice toda la escuela ahí. Ajá. Y después el tema del acercamiento a la política, bueno, como les dije, comenzamos a armar un partido que nunca se terminó de armar, por supuesto, porque era muy difícil. En el 2017, principios de 2018, yo continué militando, y en el año 2021 la conocí a Carolina, cuando ella fue candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella obviamente estuvo muy presente en la ciudad de La Plata, porque ella es de acá, digamos, y tiene un afecto especial por la ciudad, y en los últimos 2 años estuve trabajando con ella prácticamente todos los días, y bueno, así surgió, digamos, el acercamiento. Ah, bien. Venías militando en Juntos por el Cambio, digamos. No, yo nunca milité a Juntos por el Cambio. Yo lo voté circunstancialmente en el 2015, porque, a ver, yo estaba, la verdad, cursando la secundaria, estaba comenzando a involucrarme un poquito en política, pero en términos de mirar qué era lo que sucedía, que uno cuando es por ahí un poco más chico no se involucra tanto. Yo pensé realmente que era en el cambio. De hecho, recuerdo que me llamaba la atención los primeros días, los primeros meses, cómo las cosas seguían exactamente igual o incluso empeorando, y a partir de ahí, bueno, uno intenta entender qué es lo que está sucediendo, y así fue como yo me acerqué al liberalismo. ¿Y cuál estaría siendo tu propuesta para la ciudad? Digo, comentabas, bueno, todo lo que se necesita, la desilusión, digo, de por ahí de cómo se está gobernando, ¿no? Julio Garro, 8 años aquí en la ciudad, y cosas que quizás no han cambiado. Digo, ¿cuál sería tu propuesta si llegás a ser intendente de la ciudad? Bueno, a ver, son muchas las propuestas que tenemos, pero te voy a hablar de lo principal. Hacer hincapié nuevamente en lo que había dicho tu compañero, ¿no? Pensar una ciudad para todos los vecinos de la ciudad de La Plata. Acá parece que el intendente mira la ciudad como si fuese solamente el casco, una parte de Citibel, siendo muy generosos, y el resto tenemos a vecinos que aparentemente para él son de segunda, que no tienen los mismos derechos a tener una calle asfaltada, que no tienen los mismos derechos a tener una cloaca, que no tienen los mismos derechos a tener, no sé, luminaria, que no tienen los mismos derechos ahora que hicieron los Juegos Nuevos de Plaza Malvinas, que los chicos no tienen los mismos derechos a tener una plaza en condiciones, evidentemente, ¿no? Yo ya vengo diciendo de forma medio reiterada que hace un tiempito fuimos a una plaza de Los Hornos, donde vos pasabas la mano por la cadena y salía con óxido. Bueno, se ve que los chicos de Los Hornos tienen menos derechos que los chicos del casco, aparentemente. Eso en relación a lo que es lo conceptual, ¿no? Acá todos tributan, acá todos pagan impuestos, con lo cual desde la intendencia se los tiene que mirar a los vecinos con igualdad, que no es lo mismo que la igualdad que defiende el socialismo, sino decir, vos sos intendente, tenés que gobernar para todos, no para los que te convienen a vos electoralmente. Y después, bueno, en materia de economía, nosotros planteamos una ciudad que sea mucho más barata para el sector privado. Acá hay que bajarle todos los costos que podamos bajar desde el municipio, al margen de lo que hagamos desde la provincia de Buenos Aires, como para que la ciudad de La Plata sea la ciudad más barata para invertir de la provincia, y así podamos no solamente hacer que los vecinos se atrevan a invertir, a poner un comercio, una pyme, sino que además logremos traer trabajo de personas del resto de la provincia de Buenos Aires que elijan a la ciudad de La Plata como destino para invertir, ¿no? Y después, bueno, en materia de seguridad, consideramos que el intendente tiene que encabezar la lucha contra la inseguridad, que tiene que dejar de poner excusas de que no tiene los recursos. La verdad que el municipio tiene muchos recursos. Lo que hay que hacer es asignarlos correctamente, quizá dejar de gastar en cartelería
o en cargos políticos que son innecesarios, como por ejemplo los que hay en 16 secretarías, cuando perfectamente se podría tener entre 6 y 8, y destinar la mayoría de los recursos a que no maten a los vecinos, a que no le roben a los vecinos, a que no haya degenerados acosando a las mujeres por las calles, a que no haya cobardes que asalten a los chicos a la salida de la escuela. Digo, quizás hay que destinar los recursos a lo que es prioritario cuando tenemos una enorme escalada de inseguridad y no tanto a cuestiones que de pronto son superficiales. ¿Qué tal, Luciano? Buen día, Eduardo Espinola te saluda. En relación al tema planificación urbanística, digo, cumplimos 10 años de lo que fue una inundación muy tremenda que afectó a la ciudad, vinculada a la sobredimensión de la explotación inmobiliaria. ¿Qué opinión tenés al respecto en ese sentido para evitar, por ejemplo, sabemos que puede volver a haber una lluvia como esa y la ciudad, de hecho, hace poco tuvimos una situación bastante dramática. ¿Qué postura tienen ustedes en ese sentido? Bueno, mira, justamente ayer nos reuníamos con un empresario que nos preguntaba hacia dónde queríamos llegar la ciudad. A ver, nosotros consideramos que la ciudad hay que expandirla, pero también es cierto que hay que hacer estudios de tierra para ver en qué lugares se puede hacer construcción, en qué lugares se puede llevar el mercado de la explotación inmobiliaria, como vos decís, sin generar problemas para los vecinos, ¿no? Sin generar que acaben inundados y que tengamos pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros tenemos equipos que están trabajando en eso y lo que sí queremos, y yo lo tengo que decir, es agrandar la ciudad, expandir la ciudad fuera del casco urbano, porque el casco además está colapsado, y bueno, para eso sí va a ser necesario que llevemos, que haya construcción fuera de la ciudad, que fuera del casco, que haya inversión, siempre, como te digo, teniendo el cuidado de entender cuál es la situación de la ciudad de La Plata, que es muy delicada. Hay lugares que están en situaciones muy, muy complejas en términos de inundaciones, por ejemplo Echeverri, fue el lugar que más se inundó en esta última lluvia. Y en todo caso lo que habrá que hacer es acompañarlo con las necesarias obras de infraestructura para que esto no vuelva a suceder. Luciano, respecto a este punto, pero respecto a todo lo que nos venís contando en términos de propuesta, yo ahí lo que escucho es que pensás un Estado municipal muy presente, muy presente, muy activo, muy de cara a acompañar las necesidades y las urgencias de los vecinos. A veces es una mirada, es un parecer, pero pareciera colisionar un poco con lo que le escucho a Javier en términos de la propuesta presidencial y en términos de la propuesta de Estado, donde al Estado prácticamente se lo entiende casi como un enemigo, como algo que hay que combatir, que llevar a su mínima expresión, y que el arbitrio, en definitiva, de las mejores o no que necesitan argentinos y argentinas, ya no hablo de platenses, quede exclusivamente librado a la potencia del mercado. Cuando yo te escucho a vos, escucho otra propuesta. ¿Hay diferencias o en definitiva, perdóname que lo ponga así, tu postura es mucho más sensata respecto a, bueno, lo que se debe hacer cuando uno quiere interpretar la cosa pública? No, a ver, yo estoy alineado con los conceptos que defiende Javier. Yo creo que la mayoría de las cosas pueden ser perfectamente cubiertas por el sector privado y que el sector público se mete demasiado. Ahora, sí creo que, por ejemplo, en temas de seguridad, creo que no vas a escucharlo a Javier decir que hay que reducir el gasto en seguridad, todo lo contrario. Acá la cuestión radica en cuál es el peso que tiene el sector privado, cuál es el peso que tiene el Estado sobre el sector privado. Yo siempre digo, y ayer mismo lo decía, vos tenés muchos países que tienen un Estado presente y que prestan muchos servicios a los vecinos, a los ciudadanos, servicios mejores que los nuestros, educación mejor que la nuestra, salud mejor que la nuestra, y sin embargo los impuestos son más bajos. Es decir, acá lo que está ocurriendo es que vos pagás impuestos muy altos, pero los pagan pocas personas. Acá lo que hay que lograr, y esto incluye la Ciudad de La Plata, es que haya más inversión para que haya más personas pagando impuestos, pero que sea menos la cantidad de impuestos. Y así el Estado va a recaudar más y va a tener más recursos para enfrentar las problemáticas. También hay que decir que la Ciudad de La Plata en determinados sectores está muy rezagada respecto a otros sectores del país. Es decir,
hay una deuda por parte del Estado, hay gente que pagó muchos impuestos y que nunca recibió nada, con lo cual eso hay que ponerlo en condiciones, porque si no, el Estado estafó a la gente. Es decir, una persona que estuvo tributando sistemáticamente para que le lleven un servicio de, no sé, un asfalto y no lo tiene, bueno, ¿cómo hacemos? Le decimos, bueno, ya no lo vas a tener a pesar de que ya lo pagaste. Me parece que en ese sentido no corresponde. La Ciudad de La Plata se acerca cada vez más a ser un municipio más del conurbano, nosotros tenemos que impedirlo. Y a ver, nosotros lo que decimos es, vamos a utilizar los recursos para aquellas cosas... ¿No es un poco lesivo eso, teniendo en cuenta que la radio se escucha en el conurbano y que Carolina quiere, entre otras cosas, gobernar el conurbano? No, para nada, porque en realidad la gente del conurbano sabe perfectamente que sus gobernantes los han llevado a una situación límite, y nosotros lo que tenemos que evitar es que a la Ciudad de La Plata la lleven también a una situación límite. No tiene nada que ver con algo contra la gente, sino con la dirigencia que los gobierna. Nosotros lo que tenemos que impedir es que la Ciudad de La Plata se siga deteriorando, que haya más inseguridad, que se siga deteriorando en términos de infraestructura. Es una ciudad que está quedada en el tiempo en muchos sentidos, y como te digo, digamos, nosotros vamos a destinar los recursos del Estado a las cuestiones que son prioritarias. Las que no son prioritarias no van a ser, bueno, voy a ser redundante, prioridad para nosotros. Es decir, nosotros sí vamos a acompañar lo que dice mi ley en términos de reducir los gastos de la política, los gastos innecesarios, los curros. Hay que analizar muy profundamente en qué se gasta el dinero, cuáles son los contratos, por ejemplo, también con el tema de la basura. Hay muchas cuestiones ahí que yo no quiero ser irresponsable, pero que tienen olor a corrupción, que también son un gasto más para el vecino. Preguntarte, Luciano, en cuanto a la educación, estamos en la radio de la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata es pública, digo, es una institución muy relevante y muy importante en la ciudad y en toda la región. Digo, se le ha llamado a la ciudad de La Plata la ciudad de los estudiantes, ¿no? Por la cantidad de pibes y pibas que venimos del interior de la provincia. Yo no soy platense, por ejemplo, me vine hasta aquí justamente a estudiar, teniendo en cuenta incluso que acompañas mucho a Carolina Píparo y la mirada que tiene Javier Milei con respecto a la educación, esto de pensar en una educación mediante un sistema de vouchers. Digo, ¿cuál es tu mirada y tu posicionamiento para trabajar con la Universidad Nacional de La Plata, que tanto le aporta también a la comunidad? Sí, bueno, nosotros también habíamos hablado con un grupo de empresarios que decían que era muy importante generar el vínculo, ¿no?, entre las personas que trabajan o que están estudiando en la universidad y que hacen estudios muy profundos, sobre todo a nivel tecnológico, que pueden ser muy beneficiosos para la inversión privada. Ahí el municipio tiene que aprovecharlo y lo está desaprovechando en este momento. Respecto a mi mirada puntual con el tema de la universidad, más allá de que no va a ser competencia mía si soy electo intendente, yo estoy de acuerdo con la propuesta de mi ley del sistema de vouchers. Me parece que cuando va a haber un subsidio, si es posible, siempre es mejor que sea la demanda y no la oferta, porque así se evita la corrupción, así se evita que haya sobregasto o menos gasto en el tema puntual. Digamos, si vos tenés una universidad con, vamos a poner un ejemplo tonto, 1000 alumnos, la única manera en la cual vos vas a destinar el recurso exacto para 1000 alumnos es si el subsidio no tiene alumnos en la universidad. Si no, vas a dar 1100 para 1100 alumnos y te vas a pasar, o vas a dar para 900 y vas a tener chicos que no tienen sillas. Con lo cual a mí me parece que dentro de lo público es el sistema que más se acercaría a la eficiencia del sector privado, y que me parece que es, más allá de que no va a ser la primera medida que va a tomar mi ley, y que va a ser algo que va a tomar tiempo y que incluso vamos a tener que hacerlo a pequeña escala primero y luego ir agrandándolo, creo que es un sistema que puede llegar a revolucionar la educación argentina, sobre todo porque también va a generar competencia. Porque también van a haber chicos que van a poder tener la posibilidad de utilizar el voucher, si así lo desean, para educación privada y no para educación pública. Será ya decisión de cada uno, siempre y cuando obviamente hayan instituciones que se adecúen al sistema y que tengan deseo de participar de forma voluntaria, porque acá nada es a punta de pistola. Luciano, 17 puntos sacaron en las PASO. Yo no lo recuerdo bien ahora, pero si no me equivoco estás a 7 puntos, algo así como 7 puntos de lo que sacó Julio Garro. A propósito, no voy a sumar. Y te pregunto, ¿en qué pecera pesca Luciano Guma para convertirse en el futuro intendente de La Plata? ¿Hay ahí, en esa interna, que fue feroz, entre un sector que conducía Juan Pablo Alan con el sector que conduce Julio Garro, una
una posibilidad? ¿Es en la interna de Unión por la Patria? ¿Dónde anida la posibilidad de crecimiento de La Libertad Avanza en la elección municipal? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto es como una autocrítica también para mí mismo y para nosotros, que tenemos cosas que mejorar, y la primer pecera en la que tenemos que pescar es en la nuestra, porque se nos fueron muchos votos producto del robo que hubo a nivel falta de boletas, y bueno, después en el conteo también tenemos actas que son bastante extrañas. Ahí nosotros tenemos que pulirlo y lo estamos haciendo. También es cierto que nosotros para las PASO hicimos una campaña muy austera. Sigue siendo austera la campaña, pero la hemos reactivado mucho a partir del buen resultado de las PASO, con lo cual estamos trabajando más en que yo tenga más nivel de conocimiento acá en la ciudad de La Plata. Y después respecto a la pecera, es cierto, digamos, hubo una interna muy complicada acá entre los candidatos de Juntos por el Cambio, también a nivel nacional lo hubo, y nosotros lo que creemos, más que nada, es que dado que Javier Milei ganó las elecciones y hubo muchas personas que votaron a Bullrich pensando que era el voto útil para que no ganara el kirchnerismo, creo que Milei y La Libertad Avanza ahora se transformaron en el voto útil también en la provincia de Buenos Aires, ya que Carolina es la única que tiene posibilidades de ganar la Kicillof, y creo que en ese sentido van a haber muchas personas que votaron a Juntos por el Cambio, incluso a Bullrich, que van a elegir la opción de La Libertad Avanza, y esos son votos directos que va a perder Juntos por el Cambio que van a venir a nosotros. Te hago las dos últimas. ¿Entendés a la justicia social como una aberración? Mirá, no quiero adjetivarlo, no me interesa. Estoy utilizando el adjetivo que utiliza Javier Milei cuando se refiere a eso. Sí, a ver, yo lo que considero es que no ha dado resultados el esquema que tenemos en Argentina, no es un esquema que sea razonable para que el país prospere. Yo no creo en el exceso de distribucionismo por parte del Estado. Creo que demasiado Estado lo que termina generando es más pobreza, y creo que está a las luces de todos, digamos. Tenemos una pobreza que supera el 40% y nunca hubo tanto gasto por parte del Estado, con lo cual ahí hay algo que claramente no está funcionando. Acá lo que hay que hacer es lograr que el Estado contenga hasta que podamos ir superando esta crisis, pero necesitamos que la gente trabaje, necesitamos que el sector privado genere empleo genuino. Para eso necesariamente el Estado tiene que correrse un poco, porque a ver, vos para generar empleo sí o sí tenés que tener inversión, pero va a ser muy difícil que el sector privado pueda invertir si no puede ahorrar, y va a ser muy difícil que pueda ahorrar si el Estado lo exprime con impuestos, con lo cual ahí hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, hay que aflojarle un poco el gasto. Primero los gastos innecesarios, vos no puedes sacarle del plan social, y esto Javier Milei lo deja muy claro, una persona que si te lo sacás ya no va a poder comer. Entonces ahí hay que auditar y hay que ver quién necesita realmente el plan social. Hay que quitar obviamente los intermediarios, que se llevan una parte importante, hay mucha corrupción con eso, y después lo que hay que lograr es que estas cuestiones, que la economía funcione lo más libre posible, a manos del mercado sin ninguna duda, y en todo caso el Estado tiene que ir a cubrir la emergencia y tiene que meterse en la excepción, no tiene que ser la regla que el Estado se meta en todo. Después cómo lo adjetivamos, qué título le ponemos, tiene que ver con cómo es cada uno, qué palabras suele usar. A mí la verdad me parece que el estilo de Javier es un estilo que nos ha traído muchas cosas buenas, porque ha cautivado a muchas personas. Él es una persona que es muy honesta cuando habla, yo creo que eso es lo más importante. A él nunca le interesó ser populista o demagógico o decir lo que la gente quiere escuchar. Defendió las ideas cuando este país era muy cruel con los liberales, cuando ser liberal era mala palabra, y la sigue defendiendo ahora en el mismo tono y de la misma forma que el liberalismo entre comillas está de moda. Así que son palabras solamente, no me parece que lo que hay que discutir es el fondo. Está bien, pero a veces algunas palabras pueden generar dolor. En definitiva es la herramienta básica que nos digo, el lenguaje, ¿no? Que nos diferencia del resto de las existencias animales. Luciano, ¿sabés en qué pienso? Hacer una enumeración taxativa de aquello que fue producto de la más aberrante de las clandestinidades, que recorra tal vez la historia del Estado, en toda la historia argentina, como fue lo ocurrido en la dictadura. Pasó eso el domingo a la noche en el debate. No hace otra cosa que ofender y promover dolor. O por lo menos es mi mirada esa, y me parece bueno reflexionar sobre ello. No puede haber taxatividad exacta sobre aquello que sigue siendo clandestino, ¿no? ¿Coincidís en eso?
Mira, yo, a ver, me estás preguntando puntualmente sobre lo que dijo Javier en el debate. Sí, sí. Mira, a ver, nosotros tenemos en los temas centrales, como veníamos hablando, coincidencias en la libertad avanza, porque si no termina siendo un espacio de personas, una ensalada de personas que piensan todas distintas, como le ocurre a Juntos por el Cambio, que después terminan todos peleados y cuando tienen que gobernar hacen un desastre. Y en términos de economía, en términos de seguridad, en términos de educación, de salud, de justicia, estamos todos de acuerdo. Ahora, después en lo que son otros temas, que a lo mejor no forman parte de la agenda de gobierno, sí tenemos nuestras diferencias, y yo puntualmente, en términos de lo que fue la dictadura argentina, yo lo condeno absolutamente. A mí no me interesa discutir puntualmente el número, porque me parece que un desaparecido, un torturado, es más que suficiente, y como liberal a mí me asquea el Estado utilizando todo su aparato represivo, que es monopólico, para perseguir personas independientemente de los crímenes que hayan cometido. En todo caso, tiene que haber una justicia y los tiene que encarcelar y meterlos presos. Incluso si hubiese habido una guerra, que yo no lo creo que incluso en la guerra hay determinadas reglas que no se pueden violar, y en una guerra, bueno, podés torturar a un prisionero de guerra. Con lo cual, insisto, para mí no es un tema central. Yo nací más de 20 años después del comienzo de la dictadura. Pero bueno, sí, yo creo que es algo que hay que condenar, y nosotros los liberales lo tenemos muy claro en ese sentido. Todo el espacio tiene muy claro que no se puede volver al pasado en ese sentido, que la dictadura hay que condenarla, que no pueden ocurrir estas clases de cosas nunca más en este país. Pero sí también tengo que decir, y me parece que es importante, que aunque el valor del crimen pueda ser mayor al haber sido cometido desde el Estado, el valor de una víctima es igual para todos. Es decir, que el familiar de una víctima de un grupo guerrillero terrorista también tiene derecho a llorar a su familiar, también tiene derecho a tener justicia, y me parece que eso también es una deuda que tiene Argentina. Con lo cual, si vamos a mirar el pasado, también tenemos que tener la sensibilidad todos de comprender que también hay que el único dolor no es el de uno, sino que hay muchas personas que están sufriendo, y los familiares de las víctimas del terrorismo, de los guerrilleros, también han sufrido mucho en estos últimos años. Así que creo que eso también es importante marcarlo. Luciano, preguntarte, decías, cuando hablabas de seguridad, decías o incluías en tu descripción a degenerados que acosan chicas en las calles y como parte de la enumeración. Digo, quiero conocer tu mirada con respecto a la perspectiva de género, ¿no? Incluso estás acompañando a Carolina Píparo, que ocupó un lugar en el municipio que tenía que ver con derechos humanos y género. Digo, sos muy pibe, probablemente tuviste educación sexual en el colegio. Sí, no como ahora, pero sí tuve un año solamente algo de educación sexual. ¿Cómo sería no como ahora? No, que en ese momento no estaba la ESI. No estaba la ESI todavía. Tuve una materia solamente, creo que en cuarto año de secundario, que tenía más que ver con prevención de enfermedad de transmisión sexual, claro, y determinadas cosas muy básicas. Creo que fue incluso un cuatrimestre solamente. Bueno, conocer tu mirada con respecto a eso. ¿Cuál es tu posicionamiento? A ver, mi posicionamiento es que hay que tratar a todos con igualdad, tiene que haber igualdad ante la ley. Y respecto al tema de lo que es la violencia contra las mujeres... Y diversidades, ¿no? Que también... Sí, a ver, cualquier sector que esté en una posición vulnerable en respecto a un sector que no está en una posición vulnerable, ahí hay que analizar punto por punto. Yo la verdad que no soy un especialista en el tema, con lo cual quiero ser cuidadoso, pero sí te tengo que decir que la persona que comete un delito tiene que ir presa, tiene que pagar las consecuencias, y me parece que ahí la gran contradicción que tiene la izquierda es que por un lado se quejan de que hay mujeres que están padeciendo violencia, pero después dicen que los delincuentes o que las personas que son violentas en realidad son víctimas de la sociedad, y no son víctimas de la sociedad. El tipo que le pega a una mujer, que la viola, que la acosa, es un hijo de puta que tiene que estar preso. Y nosotros tenemos esa mirada, y en esto sí tengo que ser contundente, porque después te dicen que el punitivismo no sirve. El punitivismo sí sirve, porque vos tenés que elevarle los costos a estas personas, porque si hacer este tipo de cosas es gratis, van a seguir ocurriendo. Y en el caso de aquellas personas, como por ejemplo, desde mi punto de vista, son los violadores, que no tienen ninguna clase de recuperación posible, tienen que ser extirpados de la sociedad, colocados en una cárcel y no salir nunca más. Me parece que eso es lo prioritario que hay que hacer. Después hay un montón de cosas que son, me parece a mí, periféricas, que están bien, pero que si vos no resolvés lo que es central, que es que las personas que cometen delitos o que cometen actos de violencia aberrantes
en las consecuencias y todo lo demás no va a servir para nada, como por ejemplo esto que hacen con el Ministerio de la Mujer, que efectivamente no sirve para nada porque la situación no ha mejorado. Pero vos no creés que la educación sea una herramienta justamente para que esas personas violentas no lleguen a esa situación? No, por supuesto que la educación es una herramienta, pero la realidad es que no todas las personas que han tenido una educación que no ha sido de excelencia, si queremos decirlo de una manera, no cometen estos hechos. Es decir, no es que todas las personas que no tuvieron acceso a la educación son violentas o son asesinas o son abusadoras. No pasa por ese lado. Y por otra parte tampoco podemos castigar a terceros y dejar a los delincuentes libres porque no tuvieron una buena educación. No, nosotros tenemos que proteger a las personas. Esa es la principal función que tiene el Estado. Acá se ha tergiversado todo y se ha creído que el Estado tiene la función de dirigir la vida de las personas, cuando en realidad la función del Estado es proteger la vida de las personas. Y si nosotros ganamos, tanto en Nación como en provincia y acá en la Ciudad de La Plata, esa va a ser nuestra prioridad. Luciano, preguntarte en relación a lo que te decía Celina, ¿qué postura tenés con respecto a las denuncias que se hicieron dentro de tu espacio de abusos que estuvieron en los medios hace un tiempo? ¿Denuncias de qué? De abuso, de acoso sexual. No, ¿qué denuncias hubo? Hubo denuncias, sí, hubo denuncias en Formosa, de hecho, Francisco Pagoltroni. No estoy al tanto de nada de eso. Me parece Bien. Que en caso de haber ocurrido, la justicia tiene que encargarse. No te puedo mentir y decirte que estoy al tanto cuando en realidad no lo estoy. Las denuncias existieron y estuvieron en los medios, pero bueno, está bien, hasta ahí. Luciano, te agradecemos muchísimo la sinceridad del diálogo, en serio. La última y tal vez la más difícil para alguien que quiere ser intendente de La Plata. ¿De qué cuadro acá en La Plata? Yo soy de Boca, así que te... Mirá vos. Hay match con el control. Hay match conmigo. Estamos ansiosos por lo que pueda llegar a pasar esta noche, por supuesto. No pensamos en otra cosa. Bien. De todo, y hay... Porque yo digo, yo soy de Boca, pero vivo hace muchos años en La Plata, desde el 92. Tengo ahí mi corazoncito en Gimnasia. Y cada vez que puedo voy a la cancha y demás. ¿Vos tenés alguna parcialidad dentro de La Plata? Sí, pero no te la voy a decir porque estamos en campaña. ¿Por qué no qué? Está muy bien. Porque estamos en campaña. Está bien. Está muy bien. Luciano Guma, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, estoy a disposición de lo que necesiten. Un abrazo. Hablábamos con Luciano Guma, es el candidato a intendente de La Libertad Avanza. Es uno de los 4 que ha prosperado, pero además con una gran cantidad de votos, ¿no? Los candidatos en La Plata son Julio Garro, por el oficialismo, que gobierna la ciudad hace 8 años, que lo esperamos la próxima semana. Intendente, por favor. ¿Vos decís? Julio Alac, que gobernó esta ciudad hace ya 16 años. ¿Bien digo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Y que la gobernó durante mucho tiempo, precisamente durante 4 periodos, gran experiencia. Y está Albana Simeoni, que vino y conversó con nosotros largo y tendido también. La semana pasada. O la anterior, me parece, ¿no? O la anterior. No, la semana pasada. La semana pasada. Bien. Luciano Guma, lo habíamos pedido, la verdad es que... La persona menos conocida, claro, ¿no? Candidata a intendente que no conocíamos. Y que llevó 17 puntos, digamos. O vos podés argumentar, bueno, no se corta boleta. Lo cierto es que el 17%... Con arrastre o no arrastre... 17% de los votos positivos de La Plata lo acompañaron a Luciano Guma, y dentro de lo que es la aritmética está con posibilidades de convertirse, por cierto, en el próximo intendente. Hay un pantallazo profundo y bueno, lo que permite una entrevista, pero de una persona que es bastante desconocida. Me parece que pudimos hacer por lo menos una aproximación. Esa es la intención de poder conversar con candidatos y candidatas que tenemos aquí en No Corras. Han pasado 16 de las 11 de la mañana. Bien. Seguimos hasta la 1, los acompañamos. Sí, claro que sí. Estamos con visitas de estudiantes de la Facultad de Periodismo. Muy bien. Ahí, si están viendo UNLPTV, pueden ver que están presentes en el control. Conozco al docente, querido amigo, extraordinariamente talentoso. Ahora, seguramente un ratito lo hemos por ahí entrevistado pasan y charlamos. En algún momento. Está Carlos Castro, aquí, docente del área audiovisual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bien, 17 minutos pasaron de las 11. Ángel Lema, usted, lléveme donde quiera, yo lo sigo. Desde lo más alto del edificio Caracachov, disparamos señales electromagnéticas. Universidad
Universidad 107.5. Universidad 107.5. Objetivo estratégico. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Florencia Saintut. Pedro Borgini. Candidatos a senadores provinciales, Provincia de Buenos Aires. Octava sección electoral. Lista 134.